damos gracias al Señor que nos ha llamado por su gracia, nos escogió, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos ha llamado como sus discípulos. Y como discípulos, lo más importante siempre es permanecer en su palabra, porque Dios siempre da su palabra y la cumple. Por eso tenemos que aferrarnos a ella como una promesa, como un pacto para nosotros. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y dentro de la palabra, todos los lunes estamos compartiendo el discipulado de los mensajes del Evangelio para el campo. Y es muy importante que seamos nutridos a través de la palabra para poder estar creciendo espiritualmente y poder a través de la palabra entender quién somos nosotros en Cristo. Qué autoridad tan preciosa ya tenemos a través de Jesús el Cristo. Que tengamos seguridad. De esa manera podremos disfrutar y podremos entender también la misión que Él nos ha dado, que es ser luz, compartir este Evangelio a todas las personas que Él nos hace encontrar. Que a través del Evangelio se pueda quebrantar en el lugar donde estamos la obra de la oscuridad. Que su reino se establezca a través de nuestras vidas. Y en este día vamos a ver el quinto encuentro y el título es Sobre la oración. Y siempre Dios en su palabra nos habla mucho de la oración, ¿verdad? Y vemos que el Señor, mientras estuvo en esta tierra, pues también Él físicamente estuvo y estaba constantemente en oración. Tan sorprendidos estaban los discípulos, escuchándolo orar, que incluso le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque la verdad que Él oraba constantemente. Vemos como el Señor, de madrugada, buscaba lugares solitarios, en las montañas, al lado de los ríos. Siempre Él tenía una vida de oración a través de la cual Él recibía la fuerza espiritual para no ser engañado. Y recibía el poder para poder cumplir la obra que Dios tenía a través de su vida. Nosotros también es muy importante que estemos comprendiendo para poder disfrutar esa bendición que es la oración. La mayoría de los creyentes piensan que la oración consiste en pedir, ¿verdad? Nada más es pedir. Eso es lo que piensan la mayoría de los creyentes cuando escuchan sobre la oración. Solo pedir, ¿no? Yo también pensaba así. Pensaba que solo era pedir y por supuesto pedir por lo que yo pensaba, lo que yo anhelaba, lo que a mí me gustaba, ¿verdad? Y era pedir y ya está, y era conseguir que Dios obrara con su poder para darme lo que yo quería, ¿verdad? Pero la oración es mucho más que eso. Por eso, la oración no es algo, y no tiene que ser algo religioso o algo de un esfuerzo. Yo antes me esforzaba muchísimo también, cuando no entendía el Evangelio bien, y pensaba que había que esforzarse, incluso que si no oraba, pues igual Dios se podía enfadar conmigo, ¿no? También a veces tenía ese pensamiento. Y hay muchos creyentes que lo hacen así, para pedir, para conseguir cosas, sus planes. También lo hacen, pues, porque piensan que si Dios no ora le va a maldecir. Y eso no tiene nada que ver ni con el Evangelio, ni con lo que es la verdadera oración. Porque la oración, lo importante, no son las respuestas, no es tener respuesta o no tener respuesta, eso es secundario totalmente. La oración es disfrutar de que Dios vivo está con nosotros. Eso es, experimentar
ese tiempo donde yo, al estar comunicándome con Él, pensando en Él, alabándole, cantándole en mi corazón con voz audible, estoy relacionándome, comunicándome con Él. En ese tiempo yo experimento de verdad que Él está conmigo. Experimento esa paz que solo Dios puede dar. Y no es una carga en absoluto. No es una carga. Es un tiempo de bendición. Un tiempo donde recibo la paz, la fuerza, la sanidad. Es algo tremendo, ¿verdad? La oración es algo súper importante. Los primeros buzos que había, los primeros, tenían que bajar al mar y tenían un tubo, ¿verdad? Había un tubo que entraba en la escafandra esa y bajaban debajo del mar y a través del tubo entraba el oxígeno, ¿verdad? Por eso era muy importante que ese tubo no se enganchara, no se doblara, porque el buzo en el agua, a través del tubo, respiraba, ¿verdad? Era muy importante. De ahí venía el oxígeno, si no se moría, ¿verdad? Entonces el buzo ahí en el agua, pues es muy incómodo, porque Dios no nos ha creado seres acuáticos, ¿verdad? No es nuestro lugar natural. Por eso Él dependía de ese tubo para poder vivir en el agua. Pues nosotros, aunque estamos en este mundo, dice la palabra que no somos de este mundo, ¿verdad? Somos ciudadanos celestiales. Y ese tubo para nosotros es la oración. Necesitamos, como el buzo el tubo para respirar, nosotros para vivir también en este mundo, como hijos de Dios, necesitamos la oración. Si no tenemos oración, si no disfrutamos de la oración, de estar con Dios, realmente es muy difícil tener victoria en este mundo. Y caemos espiritualmente y Satanás nos engaña. Por eso la oración es una bendición grande que Dios nos ha dado para disfrutar. Y tenemos que estar disfrutándola cada día. Es nuestro respirar espiritual. Y es algo precioso, ¿verdad? Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que a través de esta palabra estemos disfrutando cada día de esa bendición de la oración. Dios está con nosotros, somos hijos de Dios. Ya podemos estar tranquilos. Cuando viene un problema, una situación, solo hay que conectarse, orar. En ese momento veo que de verdad Dios está conmigo, me doy cuenta de quién soy yo en Cristo, soy un hijo de Dios. Me doy cuenta de que tengo la autoridad en su nombre para atar el poder de la oscuridad. Y empieza a orar. Y ahí ya se rompe toda la oscuridad. Y ahí puedo estar tranquilo. Ya tengo la paz de Dios en mi vida. Ya tengo la fuerza, ya tengo el gozo que Él me da. Y puedo tener victoria en medio de cualquier situación. La oración es algo que todas las religiones tienen, ¿verdad? Es curioso. Todas las religiones, los judíos, los musulmanes, los budistas, todos tienen sus oraciones. Los judíos oran 3 veces al día, pero los musulmanes 5 veces. 1 hora y media antes de que salga el sol ya están orando. 5 veces al día. Y no fallan, Pum, pum, lo hacen constantemente. Además lo hacen mirando a la Meca. Estén donde estén, en cualquier lado. Uno va por el aeropuerto y ya a la hora de la oración se ponen su alfombra y mirando hacia la Meca hacen sus oraciones allí. Les da igual que haya gente, no tienen ningún problema. Incluso en la calle. Y no fallan sus 5 tiempos marcados de oración. Y todas las religiones tienen sus oraciones. Y también vemos que mucha gente está orando a ídolos y tienen respuesta. También en las religiones tienen respuestas falsas, porque si no, no lo harían, ¿verdad? Y experimentan una cierta paz, una cierta bendición que es falsa,
Pero por eso lo hacen, ¿verdad? ¿Pero por qué ocurre esto? Y los budistas, por ejemplo, se inclinan delante del Buda 108 veces, hacen de verdad un ejercicio tremendo, 108 veces, yo lo he visto y me he quedado impresionado, de verdad. Con qué devoción lo hacen. Y por supuesto, si hacen eso, es porque tienen que tener alguna respuesta, ¿verdad? Si no hubiera algún beneficio, es imposible que lo hicieran, lo harían una vez, ya no lo harían más. Pero lo hacen constantemente. ¿Pero por qué tienen esa respuesta? ¿Por qué el adorar ídolos da respuesta? ¿Por qué es? Es muy importante que estemos conociendo, conforme a la palabra, el por qué ocurre esto. Y también vemos que constantemente hay sectas además, pues que están pues dando unas doctrinas que no tienen ningún sentido, ¿verdad? Aunque la mayoría de ellas las sacan de la Biblia de manera sesgada, tomando un versículo sacado de contexto, pues ahí utilizan la Biblia para sus pensamientos, ¿no? Para crear su propia doctrina. Y se levantan sectas, pero es extraño que con esas doctrinas tanta gente les esté siguiendo, ¿verdad? Porque cualquiera que escucha eso se da cuenta que no es correcto, ¿verdad? Y hay muchas. Por ejemplo, aquí en Corea hay una secta que se llama la Iglesia de Dios, pero es de la Iglesia Madre, y la verdad que está creciendo grandísimo, no solo en Corea, ya está en todo el mundo, y además no paran de evangelizar, van preparadísimos con un iPad, donde te predican en todos los idiomas, están preparadísimos. Entonces están creciendo muchísimo y bueno, su doctrina es que Jesucristo es una mujer que vive aquí cerca y bueno, pues adoran a esa mujer como Jesucristo que ha venido a la tierra. Entonces bueno, claro, para creer eso, pues algo tiene que haber ahí, ¿no? Y realmente esos líderes de las sectas, igual que la secta Moon, que era una secta pues que hubo aquí en Corea, pero que también alcanzó a todo el mundo, realmente vemos que no es cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que la gente esté totalmente siguiendo a esos líderes? El reverendo Moon era este que hacía esas bodas multitudinarias, se casaban de una vez miles, ¿no? Pues esas parejas las juntaba él. Él cogía a una persona, a otra, un hombre y una mujer, ¡pum!, ¡hala, os casáis! Los elegía a ellos, eran matrimonios que elegía el líder de la secta, el Moon. Y se casaban tan contentamente porque pensaban que ese hombre también era el tercer Mesías, decían. Era el verdadero Jesucristo que venía a terminar la obra que Jesús no terminó en la cruz. Eso es lo que ellos decían, ¿no? Y la gente se casaba, pero no hablo solo en Corea, en Estados Unidos tenían ahí en Nueva York la sede, en Manhattan, en un hotel impresionante, porque tenían muchísima economía. La gente entraba a esa secta y daba sus posesiones, eran riquísimos. Incluso tenía confianza, tenía mucha amistad el líder con ese tiempo el presidente de los Estados Unidos, que era Richard Nixon. Tenía mucha relación con él. O sea que tenían un nivel altísimo, pero ¿cómo puede ser que con esa doctrina que estaban diciendo que es totalmente una herejía, que la gente les siguiera de esa manera tan ciegamente, entregando sus vidas, dejándose manipular de esa manera? ¿Por qué es eso? Y por supuesto, esos líderes tienen poder. Es un poder engañoso, limitado, un poder de Satanás y los demonios. Porque ese líder Moon, él oraba 24 horas. Oraba, por supuesto, a Satanás y a los demonios. Y recibía un poder de ellos, pero por supuesto, es un poder limitado. Por eso dicen que cuando una persona se encontraba con ese líder, le decía todo lo que había vivido, tal,
incluso se atrevía a hablarle de su futuro y la gente se quedaba temblando, ¿no? Porque le acertaba todo, ¿no? Y decía, wow, es verdad lo que dice. Por eso eran engañados, porque había un poder engañoso que viene de Satanás, pero había ese poder. Porque ellos, de verdad, 24 horas estaba orando ese hombre, por supuesto orando al príncipe de la oscuridad, de la potestad del aire, a Satanás. Por eso la gente le seguía. Y también detrás de los ídolos, dice la palabra que está Satanás y los demonios. Y la gente, cuando va a un ídolo, lo hace porque está sufriendo, ¿verdad? Porque la gente separada de Dios, hay sufrimiento continuo, están en maldición y nada funciona en sus vidas. Por eso, lo único que hacen es buscar a través de lo que conocen. Y muchos de ellos lo único que conocen es la idolatría. Por eso empiezan a hacer idolatría y parece que tienen una respuesta, pero es una respuesta engañosa. Porque viene de Satanás y los demonios, que es lo que está detrás de los ídolos. Por eso, desgraciadamente, aunque parece una respuesta, su estado espiritual va a caer grandemente. Por hacer idolatría, la palabra de Dios nos explica que viene maldición hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso la gente al final, al hacer idolatría, le vienen desastres, enfermedades desconocidas, accidentes inesperados. Constantemente sufren maldiciones. Por eso es una estrategia de Satanás para engañar, porque él, como el Señor dijo, vino a hurtar, a matar y a destruir, y lo hace continuamente y especialmente a través de las religiones, a través de los ídolos. Es una estrategia tremenda de Satanás. Por eso es muy importante entender por qué esas personas que oran a los ídolos reciben respuestas, son falsas. Por eso hay que entender realmente, para poder recibir verdaderas respuestas de Dios, en primer lugar, tenemos que ser salvos. ¿Por qué? Dios nos creó seres espirituales para estar con Él, nos hizo a su imagen y semejanza, dice Génesis 1:27, y nos puso con una autoridad tremenda para dominar y sojuzgar toda la creación, Génesis 1:28. Y el hombre vivía feliz, teniendo relación con Dios y llevando esa bendición a toda la tierra. Pero este ser, Satanás, en Génesis 3, hizo que el ser humano perdiera el pacto que Dios le había dado y desobedeció a Dios. Desde ese momento, el hombre cayó, quedó separado de Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano quedó como un bebé separado de los brazos, del cuidado de su mamá. Si un bebito lo separamos de su madre, ese bebé, ¿qué va a hacer? Va a tener miedo, va a tener frío, va a tener hambre. Y como no sabe qué comer, no puede comer, va a empezar a comerse el dedito de la mano, ¿verdad? Pero eso no lo alimenta, ¿no? Por eso empezará a chuparse el dedito del pie y tampoco le alimenta, porque necesita estar con su madre, porque Dios ha creado al bebito para estar con su mamá, para recibir su amor, su calor, el alimento también a través de ella. Porque Dios lo hace todo perfecto, y cuando lo sacamos de la manera de Dios, es fracaso, no funciona, y el hombre separado de Dios no funciona, su vida no es nada, no funciona nada. Por eso desde ese momento el hombre cayó en ese estado terrible. El estado del pecado original tuvo 3 consecuencias. Y es muy importante, conforme a la palabra, que estemos conociéndolas bien. El hombre quedó separado. El hombre quedó en pecado. Es decir, su misma naturaleza cambió y empezó de manera natural a pecar. Por eso en Romanos 3:10 Pablo está diciendo, no hay justo ni aun uno. Es decir, no hay ningún hombre justo, ninguno. Porque todos venimos de Adán y Eva.
y ellos son los representantes de toda la humanidad, y lo que ellos hicieron, el pecar, eso sigue alcanzando a toda su descendencia. Cuando nace una persona, ya nace con ese pecado original, ya lo ha heredado, lo siguen heredando las personas que nacen hoy en día, porque todos venimos de Adán y Eva. Por eso, al nacer, las personas nacen separadas de Dios, muertas espiritualmente, y empiezan a tener esa naturaleza de pecado. Ya constantemente el mal sale, continuamente. Es una corrupción que podemos ver constantemente. ¿Por qué la gente tiende al mal? Da igual que tenga buena condición económica o no. Da igual que tenga mucha educación o no. Está en todos. Vemos como políticos, da igual la ideología que tengan, no importa. En cuanto tienen poder, en todos los países del mundo, todos los políticos, todos tienden a corrupción, ¿verdad? Porque está en ellos, está en el hombre. Tenemos una naturaleza de pecado que tiende al mal. Y hay gente que lo puede tapar más o menos, pero es por nacimiento, es una de las consecuencias del pecado original. Por eso vemos que, viendo un noticiero, ¿cuántas noticias buenas hay? No hay apenas noticias buenas, todos son noticias malas. ¿De dónde viene ese mal? Solo la palabra de Dios nos lo está explicando. Ahí te explica cuál es el verdadero problema. Y eso inició en el huerto del Edén. Es el pecado original que hace que el hombre esté separado de Dios y el hombre tienda al mal. Hay una corrupción que sale, que lo podemos ver constantemente, es algo real. Y la tercera consecuencia es que el hombre separado de Dios empezó a ser gobernado por Satanás. Por eso el mismo Señor en Juan 8:44 está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente no es consciente. Nadie piensa que está siendo movida como un títere por Satanás, pero la palabra lo explica claramente y es real. Por eso Satanás, cuando una persona está mal, le muestra un camino, le dice: bueno, pues ahora ponte a tomar y se va a solucionar todo, ¿verdad? La gente toma, ¿no? Y ahí se evade, ya se siente feliz, ya está en un estado irreal. Pero ¿qué ocurre? Que eso, por ese momento que parece que uno es feliz, ese camino lleva todavía a fracasar más grandemente, va a afectar a su vida, a su salud, a su matrimonio, a su familia, a su trabajo. Va a caer grandemente. Otro, pues las drogas, el juego, cualquier cosa, ¿verdad? Caminos que parecen atractivos a los ojos. Y encima, pues bueno, este mundo, todos lo hacen, pues ¿qué más da que lo haga yo, verdad? Siguen la corriente de este mundo. Pero Satanás es el que está engañando a la gente y de manera astuta, sutil, está llevando a las personas a la destrucción. Y, por supuesto, las personas no son conscientes que Satanás mismo les está encaminando a ese camino de fracaso. Porque ese es el estado de las personas bajo el pecado original. Por eso sus oraciones en ese estado no llegan, porque ellos están separados de Dios. Y la gente en ese estado, cuando ora, está haciendo oraciones totalmente emocionales, carnales, porque se siente mal y ora a los ídolos pensando que va a tener respuesta, ¿verdad? Pero realmente hay una barrera entre el hombre separado de Dios y Dios. Por eso sus oraciones no llegan, ¿verdad? Porque son pecadores y de un pecador lo que sale a los ojos de Dios es pecado. Hasta que no solucione su pecado original, no puede orar a Dios. Porque para poder orar a Dios necesitamos primero ser hijos de Dios. Entonces la gente se esfuerza. A través de las religiones hacen oraciones religiosas. Son repetitivas muchas de ellas, ¿verdad? Los budistas hacen mantras, ¿no? Todo el rato, las mismas oraciones, repitiéndolas, ¿no? Pero realmente no están orando a Dios,
de una manera engañada, Satanás está obrando en sus vidas y les hace experimentar una paz engañosa, un poder engañoso que viene de Satanás, porque realmente ellos, sin saberlo, están separados de Dios. Y hasta que no solucionen eso, no pueden de verdad orar a Dios. Por eso tenemos que estar entendiendo muy bien cómo detrás de esas idolatrías, si hay respuesta, es una respuesta engañosa de Satanás. Aquí, en Corea, una de las familias, o la que más ricas de toda Corea, es la familia de la compañía Samsung. Todos conocemos, ¿verdad? Es una corporación donde, aparte de tecnología, tienen edificios, tienen carros. Es tremendo, es una corporación entera, aunque lo más famoso es la tecnología, los teléfonos móviles, ¿verdad? Entonces esa familia realmente pues tienen dinero para que no se acaba, ¿no? Es tremendo. Pero resulta que el padre, el dueño, el presidente de la corporación, lleva 3 años, está en coma, 3 años. Es decir, que lo mantienen vivo con una máquina. 3 años lleva este hombre así. ¿Y por qué no apagan la máquina, no? Porque saben que en cuanto apaguen la máquina, sus hijos van a empezar a pelear por la herencia. Por eso lo mantienen. Porque saben que cuando se muera, los hijos que tiene van a empezar a pelearse fuerte por los millones, por el dinero. Entonces, el hijo mayor, pues también está en la cárcel. ¿Por qué? Por temas de las empresas, del dinero, pues lo metieron en la cárcel. Y tenían una hija pequeña que cuando tenía 14 años ya era millonaria, tenía en su cuenta personal millones. Y era una muchacha bien parecida, pero siendo una adolescente se suicidó. Fíjense, tanto dinero, tanta fama, toda la vida por delante, y esa joven se suicidó con 14 años, de la familia más rica, más poderosa. Y la otra hija, como siempre van protegidos con guardaespaldas, la otra hija pues no tenía mucha vida social, ¿verdad? Y estaba todo el día rodeada de guardaespaldas. Por eso se terminó enamorando de un guardaespaldas. Pero, aunque eran muy distintos, se casaron y tuvieron hijos, pero no funcionó. Y terminaron separándose, divorciándose, y por supuesto empezaron a litigar, yendo a la corte por la herencia, por el dinero, y bueno, están años litigando, un desastre. Aparte, esa hija tiene una enfermedad incurable, que con todo su dinero no puede solucionarla, porque humanamente esa enfermedad es incurable, la ciencia no la puede solucionar, por eso no sirve todo su dinero para solucionar su problema físico. Y la madre, ella es una budista muy practicante. Ella hace idolatría fuerte, da millones a los templos, levanta templos, hace sacrificios tremendos por su familia, por curar a su familia, porque sus hijos se sanen, porque todo vaya bien. Y con todos esos sacrificios que son millonarios, donde da dinero y dinero a los templos budistas para que constantemente estén orando por su familia, esa familia rica, poderosa, está en ese estado, totalmente fracasada. ¿Por qué es? Es la maldición por la idolatría. Por eso, la gente separada de Dios, no importa que tenga dinero, fama, poder, su estado espiritual es de maldición. Y si desgraciadamente son engañados por Satanás para empezar a orar en los ídolos, su estado es totalmente peor cada vez, porque Dios aborrece la idolatría, pero por estar separados de Dios no saben lo que es la verdad,
y siguen la corriente de este mundo y desgraciadamente están cayendo en gran fracaso. Por eso las personas que oran, estando separadas de Dios, que hacen sus oraciones, sus rezos, por estar separados de Dios, esas oraciones no están siendo direccionadas a Dios, sino a los ídolos que detrás está Satanás y los demonios. Y pueden tener una pequeña respuesta, pero es una respuesta engañosa, porque el final va a ser un fracaso, desgraciadamente. Por eso tenemos que estar preparándonos para poder ayudar a esas personas que están sufriendo con la palabra, porque la Biblia nos explica el problema, pero enfatiza sobre todo sobre la solución. Y la solución es Jesús, el Cristo. Porque para poder recibir respuestas de Dios, para poder orar correctamente a Dios, primero tengo que ser hijo de Dios. Por eso, como el hombre estaba totalmente caído bajo el pecado original y no había nada que él pudiera hacer para salir de ahí, Dios por su gracia, él envió a Jesucristo. Y Jesús vino a salvarnos de esa maldición, de esos desastres. Y como Cristo abrió el camino, perdonó nuestros pecados y venció a Satanás. Por eso Jesús el Cristo es la única manera de salir del pecado original. ¿Y qué hay que hacer? Nada, es un regalo. El Evangelio es un don de Dios, es un regalo de Dios. Solo tenemos que recibirlo a través de la fe, poner nuestra fe en Él y recibirlo en nuestro corazón, a Jesús el Cristo. Invitarle que Él entre a nuestra vida para que sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Desde ese momento, esa salvación tan grande se hace efectiva en nuestra vida. En ese momento nuestra identidad cambia y pasamos de ser de hijos del diablo a hijos de Dios. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Solo a través de Jesús el Cristo tenemos un nuevo comienzo, una nueva identidad. Y ya somos hijos de Dios y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso ya como hijos de Dios, una de las bendiciones que tenemos es la oración. Ya podemos orar a nuestro Padre porque ya somos hijos. Es una posición tremenda. Y oramos al Padre para que su reino se establezca. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. Esa es la oración modelo del Padre Nuestro que conocemos, ¿verdad? Por eso tenemos que orar al Padre como hijos, para que su reino se establezca. Y no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, sino a través del nombre de Jesús el Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso el Señor en Juan 16:24 está diciendo a los discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso siempre, cuando terminamos nuestra oración, es en el nombre de Jesús el Cristo. Es a través de Él que podemos presentarnos delante de Dios. Es por sus méritos que podemos orar, porque a través de su obra que Él consumó, que es completa, suficiente y todas las cosas, es que tenemos y podemos disfrutar de esa verdadera oración a Dios. Por supuesto, tenemos que orar con fe, ¿verdad? Vemos que en Lucas 11, del 5 al 12, el Señor cuenta una parábola donde dice que un hombre había recibido una visita a altas horas de la noche y como no tenía pan, pues se fue directamente a casa de un amigo que aunque era muy tarde sabía que ese amigo tenía pan y empezó a tocar la puerta, ¿no? Y el amigo dice, bueno, ya estoy aquí acostado con los niños, pero él continuaba, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué continuaba? Porque sabía que tenía pan. Por eso él iba a hacer que le diera el pan, porque sabía que tenía pan. Y nosotros, con fe, tenemos que ir al Señor continuando. ¿Por qué? Porque Él tiene la respuesta para nosotros. Él es todopoderoso.
Por eso continuamente con fe tenemos que orar. También en Lucas 18, del 1 al 8, el Señor cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto. Y había una viuda que todos los días iba a ese juez, que era un juez injusto, es decir, un juez que siempre dictaminaba injusticias, que hacía lo que quería. Pero esa viuda todos los días iba a reclamarle justicia, todos los días, de una manera diligente. Entonces este hombre ya, para no escucharla, porque ya estaba molestándole, le hizo justicia, no porque él quisiera hacer justicia, porque era injusto, sino para que ya le dejara en paz, ¿verdad? Entonces nuestro Dios es un Dios justo. ¿Cuánto más si vamos nosotros como sus hijos y continuamente oramos con fe para que su reino se establezca, para que su nombre sea glorificado? Hay que continuar hasta que nos dé la respuesta, ¿verdad? Porque Él tiene la respuesta. Por eso no hay que desanimarse, hay que continuar. Y en su horario vamos a recibir la respuesta de Dios. En Filipenses 4, 6 y 7, Pablo está diciendo: por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando empezamos a orar, ya tenemos la respuesta. Solo el hecho de empezar a orar ya es la respuesta. ¿Cuál es la primera respuesta? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al orar, la primera respuesta es que la preocupación se va, el afán se va, el estrés sale fuera, el temor sale corriendo, porque en cuanto empiezo a conectarme con Dios, automáticamente cuando me pongo realmente bajo sus pies, bajo sus alas, cuando dejo que reine en mi vida, eso es parte de la oración, cuando pongo la situación en sus manos y le dejo que Él de verdad sea Dios, sea el Rey en mi vida, en ese momento realmente esa paz, que es la primera respuesta, viene a mi vida. Porque estoy experimentando ya que Dios Todopoderoso está conmigo. Y esa es la primera respuesta, la mayor respuesta que tenemos. Por eso, como hijos de Dios, al orar tenemos ese derecho de recibir respuesta. Dios nos va a responder siempre. Nos puede responder de tres maneras. A veces, cuando es su voluntad, va a decir sí. Cuando pedimos algo pero no es su voluntad, incluso va a ser algo dañino para nosotros, como Él nos ama, como Él sabe realmente lo que necesitamos, Él en su amor hay veces que nos dice no. Y hay veces que es en su tiempo. Esa es la tercera respuesta, en su tiempo, porque todo tiene su tiempo bajo el cielo. Y a lo mejor estamos pidiendo algo que Dios nos lo quiere dar, porque es su voluntad, pero hay que esperar al horario de Dios. Pero 100% la oración, cuando un hijo de Dios ora al Padre en el nombre de Jesucristo, para que se haga su voluntad, para que su reino se establezca, 100% Él nos da respuesta. 100%. Por eso que disfruten la oración. Y como hemos dicho en la introducción, no solo es pedir, es disfrutar que Él está con nosotros. Había un siervo de Dios que vivió en el siglo XIX, Jorge Müller. Este hombre hizo la mayoría de su ministerio en Inglaterra, en Bristol, y en ese tiempo, en el siglo XIX, había un gran problema, en especial allí en Inglaterra. Había muchos huérfanos, muchos niños que sus papás morían y estaban solos desde niños en la calle y, por supuesto, iban totalmente abocados a un desastre, ¿no? Esos niños les esperaba un destino pues bastante difícil, ¿verdad? Y había muchísimos huérfanos en ese tiempo. Los pocos orfanatos que había eran para huérfanos que tenían mucho dinero.
tenían que pagar mucho para estar en los orfanatos y eran muy limitados. Por eso, en ese tiempo tenían ese gran problema, era un problema grandísimo. Estaba todo lleno de niños huérfanos. Por eso en ese tiempo escribieron la novela que conocemos, Oliver Twist, ¿verdad? A través de esa novela querían denunciar ese problema. Entonces Jorge Müller en ese tiempo, orando, pudo ver realmente el mandato de Dios para su vida en esa época. En cada época Dios tiene un mandato celestial, ¿verdad? Él lo pudo entender y él se dio cuenta que en ese tiempo había que estar ayudando a salvar a esos niños. Por eso empezó a orar, porque él era un hombre de fe y oraba para empezar a levantar orfanatos. Era algo que requería mucha economía, no solo economía, gente para trabajar. Realmente, humanamente, no era fácil el poder levantar y sobre todo poder continuar un orfanato. Tenía muchos gastos y muchos requisitos, ¿no? Pero como era algo que Dios había puesto en su corazón, este hombre, este siervo de Dios, Jorge Müller, empezó a orar, orando con fe porque sabía que era la voluntad de Dios. Él, por supuesto, no quería hacer humanismo, no quería intentar pedir fondos, campañas. Él solo quería recibir respuesta a través de la oración, porque él ya conocía y había experimentado el poder de la oración. Entonces, como sabía, tenía claro que era el deseo de Dios, empezó a orar. Y Dios milagrosamente empezó a dar respuesta. Unas personas le pudieron ceder una casa, la gente espontáneamente empezaron a dar utensilios, ya tenía todo para empezar el orfanato. Entonces se dio cuenta que tenía todo, pero le faltaban los huérfanos. Entonces dice en su biografía, que dice, es que no he orado para que Dios envíe los huérfanos. Entonces empezó a orar y Dios empezó a llevarle los huérfanos. Empezaron en una pequeña casa, pero Dios fue obrando grandemente hasta que Dios puso en su corazón empezar a orar por unos terrenos grandísimos y sin nunca hacer humanismo, sin hacer ninguna campaña, sin pedir dinero a nadie, Dios empezó a tocar los corazones y cuando tuvo toda la economía, se levantaron, compraron los terrenos, se levantaron edificios para albergar hasta 2000 huérfanos. Y por supuesto, no es solo el gasto de los terrenos, no es solo el gasto de la edificación, era el mantenimiento. Había que alimentar todos los días a más de 2000 huérfanos. Eso es un gasto tremendo. Había un montón de gente trabajando allí. Eso era un gasto tremendo, ¿verdad? Pero solo a través de la oración, solo poniendo la fe en el nombre de Jesús el Cristo, sin pedir nunca dinero a nadie, sin contar nunca a nadie cuál era el estado real de su economía, solo orando, Dios levantó un testimonio tremendo. Cómo Dios, a través de la fe, de la oración, pudo levantar esos orfanatos que siguen en pie hoy en día, a través de los cuales miles de niños fueron sacados de la calle, pudieron conocer el Evangelio y pudieron cambiar el destino de sus vidas. Y ese es el poder de la oración. Cuando de verdad no intentamos apoyarnos en la gente, que es lo primero que nos sale, ¿verdad? Cuando de verdad nos damos cuenta de que nuestro Dios es todopoderoso, es suficiente, es completo, y empezamos a gozar la oración. Cuando oramos no para nuestros planes, no para nuestros deseos físicos, sino para cumplir el plan de Dios. En ese momento Dios da respuestas, porque Dios tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso el Señor dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. También dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y tenemos esa bendición de la oración. Pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Y viene una situación y nos movemos y temblamos. Intentamos buscar a la gente que confiamos. Y se nos olvida realmente
que Dios tiene el control de todas las cosas, que está con nosotros, que somos hijos de Dios y que tenemos esa bendición de la oración. Por eso Jorge Müller, de verdad, él fue utilizado grandemente por Dios y a través de la oración pudo ver cómo Dios dio toda la respuesta para cumplir su plan y su voluntad. A través de esa obra, el Señor fue glorificado. Muchos creyentes hasta el día de hoy pueden fortalecer la fe con ese testimonio. Es un testimonio vivo, no solo de salvar a tantos niños, sino cómo se levantó esa obra gloriosa solo a través de la oración. Nunca pidió, nunca dinero a nadie, hizo ninguna campaña. Dice que había veces que a lo mejor era la hora del desayuno y un poco antes del desayuno no quedaba comida y estaban los niños en la mesa. Muchas veces dice que pasaba eso. ¿Qué hacía este hombre? Dice que se ponía con su equipo y oraban. Señor, provee. Era casi la hora del desayuno, ya estaban los niños en la mesa. Y cuenta su biografía que de repente apareció el lechero. Oiga, que es que se ha roto mi carreta aquí al lado del orfanato y quiero dar la leche porque si no se va a perder. Y llegaba la leche. Llegaba el panadero. Es que ayer el Señor me levantó de la cama y me dijo, prepara pan para los niños del orfanato. Y antes del desayuno ya tenían la leche y el pan recién hecho. Entonces le dio muchos testimonios que podemos ver a través de la biografía de Jorge Müller, porque la verdad es un testimonio del poder de la oración. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estemos orando como hijos de Dios, sabiendo de verdad que la oración tiene gran poder. A través de la oración ocurren grandes cosas cuando un hijo de Dios ora. Ahí obra el Espíritu Santo cuando oramos. El mundo espiritual se moviliza, Dios envía a sus ángeles. La obra de la oscuridad es atada, es quebrantada, el reino de Dios se establece. Esa es la autoridad de la oración que tenemos. Por eso vemos cómo cuando Elías estaba desanimado, debajo de un enebro, incluso oró y dijo, Señor, quítame la vida. Estaba engañado grandemente. Pero aún así Dios envió el ángel y le dio el alimento. Porque él oró. Y al orar, Dios obra grandemente. Y aunque estaba engañado, él era hijo de Dios. Y Dios fue a ayudarle, a darle la respuesta. Le dio la fuerza para caminar hasta el monte Horeb. Y en el monte Horeb también oró. Y allí le dio nuevas fuerzas, nuevo poder, una nueva visión a Elías. También vemos su siervo Eliseo. Eliseo estaba en Dotán y todo el ejército sirio los había rodeado, les iba a tocar, era un ejército tremendo. Y allí estaba Eliseo tranquilamente y su siervo Giezi estaba temblando. Y dice, ay Señor, mire qué ejército, nos van a aniquilar aquí, ¿verdad? Pero dice que Eliseo oró. Y dijo, Señor, abre los ojos espirituales de Giezi. Y se abrió. Y se dio cuenta que los que estaban con ellos eran más que los que estaban contra ellos. Había allí carros de fuego, los ángeles, el ejército celestial que Dios había enviado. Entonces, al abrir sus ojos espirituales, lo vio. Y si tenemos ese estado espiritual, que tomamos cada día la palabra y gozamos 24 horas de la oración, no vamos a ser movidos, sea la situación que nos encontremos, sea la dificultad que estemos enfrentándonos, y vamos a estar disfrutando de esa oración, una oración que es poderosa, porque somos hijos de Dios. Con esa oración tenemos esa autoridad. Dios envía a los ángeles. Vemos también en Daniel 10, del 10 al 20, allí Daniel está orando, y dice que desde el primer día que él oró, Dios envió el ángel para darle la respuesta, desde el primer momento que empezó a orar. Y esa es la oración, esa es la autoridad de los hijos de Dios. Por eso, conforme a la palabra, tenemos que entender que hay un mundo espiritual y que tenemos gran autoridad a través del nombre de Jesús el Cristo. Por eso nosotros oramos como hijos a Dios. Dios nos escucha, Dios da respuesta. Tenemos que orar con fe a través del nombre de Jesús el Cristo y siempre confiando en Él, que sea su voluntad,
Y la voluntad de Dios siempre es que su reino se establezca a través de todo, que la gente pueda conocer a Jesús el Cristo a través de todas las situaciones. Había un niño, es un caso real, que estudiaba muy mal. Y pues eso era un gran problema, porque aquí en Corea los padres quieren que sus hijos sean el número 1 de la clase, porque hay mucha competencia. Entonces este niño, aunque era un hijo de Dios, pues le costaba estudiar y era casi el último de la clase. Entonces este niño escuchó la palabra y le tocó el corazón la oración, ¿no? Y empezó a orar. ¿Pero cómo oraba? Dice que oraba diciendo, Señor, ayúdame a estudiar bien. Quiero que sea el número 1 del colegio para glorificarte, para que vean de verdad que tú estás conmigo, para que vean tu poder. Y empezó a orar así ese niño, ¿verdad? Una oración totalmente conforme al deseo y la voluntad de Dios. Y Dios le dio respuesta. Ese niño, por supuesto, empezó a estudiar. Dios le dio gracia, fuerza para poder estudiar y le dio sabiduría. Y él tuvo victoria y pudo estudiar de manera que de verdad era el número 1, el que tenía más calificaciones mejores de todo el colegio. Y él pudo glorificar a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo que estar teniendo ese poder espiritual. Y muy importante, la oración. Es el poder para transformar el mundo. No solo en el Antiguo Testamento hay evidencias, también constantemente en el Nuevo Testamento. Vemos como cuando en Hechos 5 los apóstoles son metidos en la cárcel, allí estaban orando, dice que un ángel fue y abrió la puerta y salieron. Y el Señor les dijo que fueran otra vez al templo a enseñar en el nombre de Jesús el Cristo. Cuando Pablo mismo estaba camino de Roma en un barco, se levantó una gran tormenta, una gran tempestad, y ya parecía que iban a perecer todos, era terrible, ya el barco iba un montón de días a la deriva, no tenía ya control sobre el barco. Habían perdido la esperanza. Pero en Hechos 27-24, allí Pablo dice, no os preocupéis, no temáis, porque ayer estuve orando y un ángel del Señor que estuvo conmigo me dijo, Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César. Y ninguno de nosotros va a aparecer. Y así fue, se cumplió. Entonces Pablo, en medio de esa crisis, él oraba. Y Dios envió un ángel, le dio respuesta, le dio la palabra, y ahí él estaba firme. No solo firme, allí pudo testificar a todos los que estaban totalmente caídos, toda la tripulación, todo el pasaje. Allí Pablo fue un testigo y predicó que Jesús era el Cristo. Por eso era el poder que él tenía a través de la oración. Ahí tenía la fuerza, ahí Pablo no tenía temor, no era engañado. Dios obró grandemente de esa manera y Dios quiere obrar de la misma manera en nuestras vidas y a través de ellas. Por eso que puedan, a través de esta palabra tan importante, restaurar el tiempo más feliz cada día, la oración, nuestro respirar espiritual, la manera de recibir la fuerza, el poder, la paz, la sanidad. Tenemos que orar 24 horas. No hace falta que sea con voz audible, que también puede ser, pero que tengamos nuestra manera, puede ser la alabanza, pensar en Dios, meditar la palabra es oración, poder estar alabando al Señor es oración, poder pensar en Él. Puedo hacerlo caminando, puedo hacerlo sentado, de rodillas, tumbado, boca abajo, de la manera que yo tenga en mi corazón, pero lo importante es que lo haga. Lo importante es que ore. ¿Por qué? Porque es mi respirar espiritual, es la manera de tener la fuerza, el poder y no ser engañado. ¿Por qué tenemos que orar? Porque tenemos una misión muy importante y por nuestras fuerzas no podemos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que empiecen a tomar el pacto y empiecen a restaurar la oración en sus vidas. Ciertamente Dios les va a dar grandes respuestas.